gracia puede tener esa capacidad. La gracia produce no la vida solamente, sino la flor. No solamente el árbol, sino el fruto, ¿no? El aroma, el perfume. Y eso no solamente nos alegra a nosotros, porque usted tiene un árbol de manzana, pero si no tiene el fruto, ¿de qué sirve el árbol de manzana? ¿No? Es como Jesús fue a la higuera. Jesús fue a la higuera porque tenía hambre. Y la higuera no le pudo dar de comer y la maldijo. Fíjese, eso hablando de Israel, sabemos, ¿no? Pero me gustó lo que el hermano Nicolás nos trajo hoy como himnos. Siempre, hermano, usted cuando piense en venir a la iglesia, siempre traiga algo para alegrar el corazón de los hermanos. Cuando éramos legalistas, pensábamos en traer un garrote. Y el garrote más grande era el más espiritual. Y no es así. Ya no estamos en la legalidad, ahora estamos en la gracia. Donde tenemos que traer, hay una capacidad que tenemos que descubrir. Que tenemos dentro de nosotros tenemos mucho para alegrar el corazón de los hermanos, de las hermanas. No, nunca tenemos que... Estamos enojados con el pecador y estamos enojados con el mundo y estamos enojados con las noticias del mundo. Pero eso no hay que traer a la iglesia. La iglesia es otra cosa. La iglesia es el cuerpo de Cristo. No, ¿cómo trataríamos nosotros el cuerpo de Cristo? ¿A los golpes? ¿A los garrotazos? No. Lo trataríamos lo más delicado posible. Amén. Esa es la visión. Yo me acuerdo porque yo era un garrotero, ¿no? Cuanto más grande el garrote, más mejor me sentía. Pero la gracia me enseñó diferente. Y nos volvemos cuidadosos. Nos volvemos prudentes cuando hablamos, cuando pensamos, cuando sentimos. Eso nos enseña la gracia. La vida de Dios que está dentro de nosotros nos va enseñando, ¿no? A cómo hablar, a cómo sentir, a cómo pensar, ¿no? Por eso el himno que trajo el hermano Nicolás es muy bello, muy hermoso. Alabado sea el Señor. Dice, hay un nombre nuevo en la gloria. ¿Cuál es ese nombre? Está en la gloria mi nombre. Y eso es una buena noticia, es algo que nos alegra el corazón. Amén, gloria a Dios. Del Señor. Y también el hermano Fabio trajo una palabra ahí en Romanos. Yo lo marqué con la cinta, que también lo tenemos que pasar por alto. En el capítulo 15. Porque dice, porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas para que por la paciencia y por la consolación, ¿vio? Por la paciencia y por la consolación, ¿no? ¿De qué? De las Escrituras, tengamos esperanza. ¿Vio? La paciencia, ¿qué será la paciencia, no? ¿Qué será la paciencia? Porque nosotros antes no teníamos paciencia para nada. No entendíamos lo que era la paciencia. Y la paciencia es largura de ánimo. Voy a esperar. Saber esperar. ¿No? Por medio de la paciencia. Y dice, por medio de la paciencia, porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza, fueron escritas para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ahí está. Mas el Dios de toda paciencia, fíjese, el Dios de toda paciencia y de consolación os dé que entre vosotros seáis unánimes según Cristo. Unánime. Él tiene que producir la unanimidad, había sido. El que produce la unanimidad en nosotros es el Señor. Dice, mas el Dios de toda paciencia. Mire que el Señor es paciente, ¿no?
y de consolación os dé entre vosotros, seáis unánimes según Cristo Jesús. ¿No? Como dice en su Biblia el versículo 5, a ver si está diferente, porque hay a veces que mi Biblia está un poco diferente. Capítulo 15, 5. Sí, hermano, puede leer. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. ¿Vio? Entonces, cuando Dios trata con nosotros, ¿cuántos somos? 30. Entonces, Dios va produciendo en cada uno de nosotros el mismo sentir. Va produciendo. Y bueno, ahora tenemos, ¿cuál es el sentir que nosotros tenemos? Yo me recuerdo en el legalismo, cuando el sentir de nosotros era el sentir de aquel que estaba en la carne. El que estaba en la carne nos ponía a nosotros un sentir en contra de la iglesia, en contra de los hermanos, en contra del pastor y así. Pero Dios no es así. Dios no nos pone ese sentir. Dios nos pone un sentir de unanimidad, que seamos uno, ¿no? Ahora, todo eso viene, ¿dónde comienza esa unanimidad? ¿No? Si esa unanimidad comienza en Dios, entonces el que puso adelante de la iglesia al pastor fue Dios. Entonces la unanimidad tiene que comenzar ahí. Ahí comienza la unanimidad, en la vida práctica. Entonces tenemos que ponernos, el pastor no se tiene que poner de acuerdo, sino que nosotros tenemos que ponernos de acuerdo con el pastor, porque es la única manera que se cumpla lo que sigue. Versículo 4 dijimos, ¿no? No, 5. Mas el Dios de la paciencia y de la consolación os dé que entre vosotros seáis unánimes según Cristo. Y ahí nos va a llevar el pastor. Que tenemos que ser unánimes, que tenemos que tener en Cristo, ahí en Cristo. ¿No? Pero la unanimidad siempre comienza ahí en el pastor. Todo comienza en el pastor, en la iglesia. Todo comienza en el pastor y termina en Cristo. Cuando hablamos del pastor, hablamos de aquel que fue puesto por Dios, ¿verdad? Porque el que fue puesto por Dios, Dios lo puso porque el sentir que Dios tiene es el mismo sentir que tiene el siervo de Dios, el mismo sentir. No puede haber un sentir diferente. Eso es ilógico. Entonces el sentir del siervo de Dios es el sentir de Dios. Entonces vamos detrás de ese mismo sentir. Todos tenemos que ir detrás del mismo sentir. Pero el hombre carnal quiere que todos lo sigan a él. ¿No? ¿Y qué trae? Trae muchas cosas que no son favorables a la vida de la iglesia. Trae división, trae desánimo, trae tantas cosas. Pero el pastor no puede ser un hombre carnal, porque si no va a producir eso en la iglesia. Tiene que ser un hombre espiritual. ¿Se entiende, hermano? Esto nos traía el hermano Fabio, ¿no? Y entonces fíjese qué hermoso, ¿no? Que el Señor bendiga a nuestro hermano Fabio y que lo siga guiando para que nosotros podamos profundizar la Escritura. Porque Cristo nos agradó a sí mismo, antes bien como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Como nos decía el hermano Juan, ¿no? Que sobre Pablo cayeron los vituperios de Cristo. O que Pablo deseaba que los vituperios de Cristo cayeran sobre su mismo cuerpo. Porque dice ahí en Colosenses, vamos a leerlo. Sí, Colosenses, capítulo 1. Dice que ahora me gozo en lo que padezco, él padecía, ¿no? Me gozo en lo que padezco y cumplo en mi carne, en la carne de Pablo faltaba algo y él lo estaba cumpliendo, ¿no? Lo que le falta, ¿a quién le falta? A la carne de Pablo le falta.
lo que le falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, por la iglesia. ¿Qué le falta a Pablo? Dar su vida por la iglesia. Cristo murió por su iglesia. Fue puesto delante de sí el galardón, ¿verdad? Y él murió por eso. Gracias, Señor. Y a Pablo le falta le faltaba a él sufrir de tal manera, ¿no? Para que él pudiera morir por la iglesia como Cristo murió por la iglesia. Pero a Cristo no le faltó ningún sufrimiento. Nada, Cristo sufrió todo. Gracias, Señor. Todo sufrió, si no su sacrificio hubiera sido imperfecto. Y eso nos compartía el hermano Juan. Gloria al nombre del Señor. Y todas estas cosas que los hermanos van participando y tiene gran valor. Se puede sacar tanta riqueza, tanta palabra de vida, ¿no? Una exhortación que te haga un hermano. Y así. Y escuchaba al hermano Nicolás en la radio, en el programa, que hablaba del orden, ¿no? Y establecer el orden en la iglesia, en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra misma persona, es algo que nosotros tenemos que ir comprendiendo y entendiendo, ¿no? Viene el hermano Juan, disculpe, lo tomo el hermano Juan, ¿no? Y pone la maceta acá, en este lugar, ¿no? Y yo agarro y la saco y la pongo acá, porque a mí no me gusta que esté ahí. Quiero que esté ahí porque ahí va a quedar más linda, más bonita. El hecho de sacar la maceta de acá y ponerla acá, ese no es el desorden. El desorden es no haber respetado lo que el hermano Juan hizo. Ese es el desorden. Es no haber respetado eso. ¿Entiende? ¿Se entiende? Porque a veces creemos que el desorden es sacar lo que uno pone en un lugar, se lo ponga en otro lugar. No, no es así. Es no respetar la persona. Es no respetar la persona que estableció ese orden. Eso es el desorden. Y Dios puso un orden, nuestro Señor Jesucristo puso un orden en el cuerpo. Cristo en la cabeza, ¿no? O Dios mismo puso un orden en el cuerpo, Cristo en la cabeza. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces nosotros no podemos darle dirección a la cabeza. Nosotros tenemos que aceptar la dirección que la cabeza da. Nos guste o no nos guste. Es así. Y todos somos miembros del cuerpo de Cristo y hay dirección para todos nosotros. Para todos nosotros está la dirección para que podamos vivir dentro de ese orden. Tenemos que vivir dentro de ese orden. El orden de Cristo, el orden que Cristo estableció en la iglesia, no es sostenido por la sensibilidad. Eso es sostenido por la firmeza. Esto es así y no hay tutía. Pero esto es así. Y bueno, y todo lo que los hermanos van compartiendo, es algo precioso, ¿no? Por lo menos yo recibo de todos. Cuando un hermano participa con algo, yo recibo. Cuando canta, recibo. Cuando trae un testimonio, recibo. Siempre estoy recibiendo cada vez que los hermanos comparten. Pero en cuanto al orden, nosotros tenemos que empezar a transitar este camino de orden. Y no va a ser fácil para los hermanos que aman el orden. Porque una cosa es amar el orden y otra vez es rendirse a ese orden. Es asumir ese orden, ¿no? Es como cualquier persona o chico, joven. A mí me gusta mucho el ejército, dicen. Me gusta mucho el ejército, pero después hay que entrar ahí. ¿No? Y ahí hay que aprender a obedecer, hay que aprender a saludar, hay que aprender, no sé, muchas cosas. Yo nunca estuve en el ejército, pero por lo que yo entiendo, la vida que hay en el ejército es una vida de disciplina, es una vida donde uno tiene que perder su
como perder su autoridad para recibir la autoridad de otro. Dios ya no es dueño de sí mismo, ya otro lo gobierna, ¿no? Una institución militar lo gobierna uno. Bueno, y todo eso. Entonces vamos a entrar en el orden del Señor. Dios nos va a ir llevando a este orden. El orden está establecido, no es algo nuevo, esto está establecido desde antes que la iglesia fuera constituida. Y el problema de la iglesia es que la iglesia está viviendo una vida desordenada. ¿No? ¿Por qué? Porque no tienen a Cristo como la cabeza. No tienen a Cristo como la cabeza, tienen a los hombres como la cabeza, ¿no? Y en los hombres uno encuentra muchos errores, ¿no? Pero si nosotros tenemos a Cristo como la cabeza, no vamos a encontrar ningún error ahí. ¿Amén? Entonces, el orden está claramente escrito en las 14 epístolas del apóstol Pablo para la iglesia. No hay que buscar en otro lado. Ahí están todo lo que el Señor nos lleva. Bueno, hermano, gracias le damos al Señor. Gracias porque nos levantó justo. Yo me desperté y miré el reloj, las 7 menos 1 minuto. Nos acostamos tarde. Pero gracias al Señor que justo. Bueno, gracias a Dios que no tenía que tomar colectivo como la hermana Andrea o la hermana Estela, sino que me levanto, bajo y ya está. Me bañé rápido. Y bueno, y vine a la reunión. Gracias al Señor. Vamos a leer, hermanos amados, en el libro de Santiago. Gloria al nombre del Señor. Y estábamos hablando de las coronas, ¿se acuerdan? De algunas coronas que tenemos por ahí, y que es la esperanza. Que Dios nos da una esperanza a nosotros, ¿no? Una esperanza del premio, del galardón, ¿no? Y la hermana Andrea más o menos decía algo de eso, que nosotros, la esposa, nosotros no nos va a tocar todos esas profecías, ¿no? Que muchos hermanos dicen y hablan que son verdaderas, pero no para nosotros, porque nosotros estamos esperando al Señor. Amén. No, estamos aguardando su venida. Y bueno, y la venida del Señor, nosotros como base de nuestra doctrina en cuanto a eso, nosotros tenemos ahí en 1 Corintios, en el capítulo 15, ¿no? Que ahí el apóstol Pablo comienza con la enseñanza sobre el arrebatamiento de la esposa de la iglesia. Ese es el primer versículo. En el versículo, es muy lindo todo el capítulo 15, pero vamos a leer del 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. De los que durmieron, ojo, primicia de los que durmieron, ¿no? Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, ¿no? Volverán a ser vivificados en Cristo. Todos los que creyeron en Él serán vivificados, serán resucitados. Pero dice, cada uno en su debido orden, ¿no? Y acá la palabra griega para orden es tazo. La palabra griega, usted búsquelo, es tazo. Y tazo significa fila. Por eso nosotros hablamos de diferentes filas, ¿no? Cada uno en su diferente fila. Van a haber 4 filas en el arrebatamiento, ¿no? Eso ya lo vamos a ver, ya lo hemos visto en el libro de Apocalipsis, pero creo que va a ser bueno verlo nuevamente. Entonces cada uno en su debido orden, en su debida fila. Entonces, y ahí menciona el apóstol, ¿no? Pero cada uno en su debido orden, Cristo, porque dice orden, 2 puntos hay, no sé si usted lo ve a los 2 puntos en su Biblia. Amén. Hay 2 puntos. Cristo, las primicias,
luego los que son de Cristo en su venida. Luego al fin, cuando entregue el reino al Dios Padre, cuando haya suprimido todos sus dominios, toda autoridad y toda potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente exceptúa aquel que sujetó todas las cosas. Bueno, y usted pueda seguir leyendo ahí. Entonces, nunca se ha conocido que haya habido desaparición de personas en cantidad en el mundo. Nunca. No, en la historia del mundo todavía no se habló de un arrebatamiento. No se habló nunca de eso. Quiere decir, ¿por qué no se habló? Porque no ocurrió. Porque no ocurrió eso. Hay algunos que dicen que ya ocurrió y que ahora estamos en el tiempo de la gran tribulación. Pero la Biblia no habla así, no dice eso la Biblia. Tampoco lo dice la historia, no lo dice así. ¿Vio? Entonces, para nosotros, Cristo no ha venido todavía por su esposa. Cristo va a venir, no va a venir por la iglesia, por toda la iglesia. ¿No? ¿Por qué? Porque Él no quiere llevarse a toda la iglesia, no es por eso. Si Él hubiera podido, se hubiera llevado toda la iglesia en un solo arrebatamiento. ¿No? Porque imagínese que toda la esposa fuera la esposa, que toda la iglesia fuera la esposa de Cristo, para Él sería lo mejor. ¿No? Pero pues, sabemos que los que llegan a ser la esposa de Cristo es aquellos que se llaman los vencedores en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 creo que es, cuando el Señor tiene el mensaje a la iglesia de Filadelfia, ¿no? Por cuanto no han negado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré en la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo. Bueno, y ahí el Señor, con este mensaje de la esposa, a nosotros nos tienen esperanza, así como a la naturaleza, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios la mantiene en esperanza, así nosotros también nos mantiene en esperanza la venida del Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. Y eso es precioso, estábamos ahí aguardando. Y mientras que estamos guardando, ¿qué hacemos? Según nos dice ahí Colosenses capítulo 3, versículo 12, nos vestimos de esposa. ¿No? Y eso es lo que estamos haciendo. A través de una vida transformada, a través de una vida regenerada por dentro, ¿no? Porque sabemos que lo de afuera no es del Señor, la transformación de afuera no es del Señor, esa es nuestra. La única transformación que nosotros tenemos es la del interior, ¿no? Y esa es la obra de Dios en nosotros. Gloria al nombre del Señor. Y esa es la esperanza. La esperanza. Y bueno, si otros no quieren tener esperanza, nosotros aguardamos con paciencia, ¿no? A través del Dios de toda paciencia y de toda esperanza, aguardamos la venida del Señor. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ciertamente que van a venir todo lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 24 y 23 del libro de San Mateo, eso se va a cumplir. Sabemos que todo se va a cumplir, pero que no se cumplió. Para nosotros no. Para nosotros todavía tampoco se va a cumplir para nosotros, pero sabemos que se va a manifestar. Y hablábamos de 5 coronas, ¿se acuerdan, hermano? ¿No se acuerdan cuál es la corona que llegamos a tocar ese día? Estaba la corona incorruptible, ¿sí? Que es una corona que nosotros podemos leerlo ahí en Primera de Corintios, capítulo 9, 24 y 25. Creo que lo leímos, pero no, lo pronunciamos, pero no lo leímos. Gloria al nombre del Señor. 9, 24 y 25. Y dice así la palabra del Señor. Dice, ¿no sabéis que
los que corren en el estadio, todos corren a la verdad, corren, dice, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Y eso de correr legítimamente, esto es un misterio que tiene que ser revelado a nosotros, que Dios ya se lo reveló al apóstol Pablo, pero tiene que ser revelado a nosotros por el Espíritu Santo. ¿Qué es correr legítimamente? Porque hay reglas en la carrera. No de cualquier manera se puede correr. Yo, como acá en este mundo hay reglas para correr la carrera, ahora más todavía que antes. No cualquier calzado tiene que ponerse uno. No cualquier ropa se puede poner uno para correr la carrera. Tiene que tener una buena salud física, un buen entrenamiento, una buena ejercitación. Eso es lo natural. En lo espiritual no es menos, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es el ejercicio que nosotros tenemos que practicar? ¿No? Lo que nosotros tenemos que practicar para estar en buena forma, para correr la carrera, es el ejercicio de llevar a la vida práctica el carácter de la nueva creación. ¿Vio? Ese es el ejercicio, la manifestación de la vida de Cristo en la vida práctica. La paciencia, el amor fraternal, la obediencia a la fe, la santificación, todo eso vamos practicando, ¿no? Vamos observando, nos vamos ejercitando, vamos desarrollando un músculo espiritual para correr esta carrera, ¿no? Ahora estamos preparados para empezar la carrera. Ojo, el apóstol Pablo habló de la carrera ¿en qué libro? En el libro de Filipenses. Ahí habló de la carrera, ¿no? Ahí amador de la carrera o amador del caballo significa filipense. Y bueno, pero ¿qué viene antes de Filipenses? No me acuerdo. Efesios. Primero tengo que estar en el lugar de la luna. Que eso habla de los lugares celestiales, Efesios, ¿no? Que habla de que estar sentado con Cristo en los lugares celestiales. Habla de que tenemos que tener una fe, un Señor, un bautismo, un Dios que es sobre todo y en todos nosotros. Es decir, que hay muchas cosas que se tienen que ir, ¿no? Que nosotros tenemos que ir asimilando dentro de nosotros para que nosotros podamos recién poder correr la carrera. Si yo me veo todavía con toda naturaleza, no puedo correr la carrera. Si yo todavía soy débil frente a la tentación, frente al mundo, frente al diablo, no puedo correr la carrera porque eso es un peso que me estorba. Eso me va a terminar. ¿Vio? Es como una persona que quiere correr con 150, 140 kilos de más o más. Quiere empezar a correr la carrera, no lo va a poder hacer. Eso es lo natural y también en lo espiritual. Entonces, corriendo legítimamente tenemos que correr, tenemos que desprendernos de toda grasitud. No tiene que haber un gramo de grasa en nuestro cuerpo. ¿Se entiende? No cuando digo grasa, ¿no? Pues entonces yo no podría correr. Pero yo corro la carrera. Gloria a Dios. No, gracias al Señor. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad? No corren, pero uno solo, fíjese. ¿Cuántos son los que corren? Yo veo a ver que salen cientos de personas en esa carrera que hace la ciudad de Buenos Aires. Pero uno solo se lleva el premio solo. Uno solo se lleva el premio. Entonces, ¿cuál es uno solo? Ahí tenemos que ver. Es la fila de los vencedores. Ellos son uno solo. Ellos son uno solo en el pensamiento, uno solo en el sentimiento, uno solo en la manifestación. Son uno solo. Son miles. ¿No? 10 millares de millares, pero son uno solo. ¿Cómo puede ser que tantos hayan llegado a pensar lo mismo, a sentir lo mismo, a desear lo mismo? Porque se prepararon para eso. Ejercitaron para eso.
Entonces ahí está. Los que corren legítimamente, ¿no? No puedo correr legítimamente con dos pensamientos. Eso no puede ser. Y después dice en el 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, dice. Porque, ¿dónde estamos luchando nosotros? Estamos luchando acá. Acá estamos luchando, acá y acá, concupiscencia. Entonces nos abstenemos. ¿Fácil es eso? No es fácil abstenerse de las concupiscencias. Pero Dios no nos dejó a nuestra merced. Dios nos dio ayuda. Dios nos dio el Espíritu Santo. Nos dio su propia vida para que nosotros podamos, o el Espíritu Santo pueda tener en estado sujeta a la concupiscencia. Porque vamos a ver, como vamos a ver en Santiago, que la madre de todo pecado es la concupiscencia. Gloria al nombre del Señor. Todo aquel que lucha. ¿Dónde luchamos? ¿Allá? No. A veces luchamos allá. ¿Y acá? Nos olvidamos acá. Por olvidarnos acá, vamos a ser eliminados de la primera fila. ¿No? Yo me ocupo de mí. Es lo que me gustó del hermano Nicolás, la hermana Andrea, ¿no? Ellos estaban tan deseosos de establecer un lugar de reunión allá. Y tal vez se establezca. Pero a mí me gustó más lo que el Señor le hizo ver. Que eso es relativo. Eso si se da, se da. Eso depende de Dios, no depende de nosotros. Lo que depende de nosotros es que nosotros ganemos alma para Cristo. Eso es. Tal vez con nosotros no vaya el Señor a edificar una iglesia en aquel lugar, pero lo que va a hacer el Señor es que ganar almas con nosotros, porque nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Amén. Gloria a Amén. Dios. Y bueno, y haciendo eso, gloria a Dios y aleluya. Amén. Gano alma para el Señor. Y algún día el Señor verá mi corazón, verá mi intención y tal vez me conceda el privilegio y el honor de establecer una iglesia en un lugar. Gloria al nombre del Señor. Yo sin saber todos esos pasos, yo recuerdo que antes de poner la iglesia acá, yo le predicaba a todo el mundo. Pero a todo el mundo. Iba con mi Biblia en la mano y le empezaba a predicar a la gente. Y la gente cuando ya me veía a mí ya se escondía, porque le hablaba todo el día de la Biblia, ¿no tenés otro tema para tocar? Y no, le digo, lo único que tengo para darte es esto. Iba a un cumpleaños, iba donde iba, yo les metía la palabra de Dios. Gloria no me decía. Y después el Señor me puso el sentir de poner una iglesia y acá estamos. Entonces dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, ellos. Pero nosotros una incorruptible. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Así que de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, no entendiendo nada. No corro conociendo las reglas, conociendo la plomada, digamos, conociendo la escuadra. ¿No? Porque yo tengo una escuadra, no la sé usar. Tengo una plomada, no la sé usar. Y seguramente que si no sé usar esas herramientas, cuando tenga que levantar una pared o hacer la planificación de mi terreno, no va a salir bien. Por eso no es cuestión de tenerla, sino saberla usar, ¿no? Y eso tenemos que aprender. Yo aprendí ahora. Aprendí a usar la escuadra y también la plomada. Gloria al nombre del Señor. Entonces, la primera corona que vemos es la corona incorruptible. Amén, hermanos. Amén. Gloria, vamos a ver uno más y ya terminamos. Porque me tomé mucho tiempo, hermano. Es que estuvo tan lindo lo que trajeron los hermanos, lo que compartieron los hermanos, que yo me llené. Gloria al nombre del Señor. Y después está la corona de regocijo, o la corona de gozo. Eso en Primera de Tesalonicenses, podíamos leer
en el capítulo 2, 19. Esa es otra corona. ¿Cuántas son las coronas? Las coronas son 5. 5. Y entonces leemos ahí en Tesalonicenses 2:19, primera. Y dice así la palabra del Señor. Porque ¿cuál es nuestra esperanza? O nuestro gozo, o nuestra corona, de que me gloríe. ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? No, fíjese. Entonces, ¿cuál es el gozo? ¿Por qué va a recibir una corona de gozo? Porque se goza. Porque uno vive gozoso. No, Pablo vivía gozoso con los hermanos. Él vivía gozoso. Él le encantaba estar ahí con los hermanos, hablar con los hermanos, compartir con los hermanos. No solamente por enseñar, sino por lo que seguramente él recibiría, como nosotros ahí. Hermanos que inclinaban el oído y que lo escuchaban y que sabían que él era el instrumento de Dios para traerle algo nuevo, alguna dirección nueva. Y bueno, y Pablo se regocijaba ahí. ¿Yo? Porque ¿cuál es nuestra esperanza? O gozo, o corona, de que me gloríe. ¿No lo sois vosotros, dice? ¿No sois vosotros esa esperanza y ese gozo? ¿Quiénes? Los vencedores. ¿No? Cuando dice vosotros es los vencedores, aquellos que, porque tesalonicense significa vencer sobre el agitar de la ley y de la falsedad. ¿No? Vencemos sobre el agitar de la ley y de la falsedad. Y eso era algo que a Pablo, hermanos que no vivían, ¿no? En base a las obras, sino que vivían en base a la fe, en base a lo que ellos habían entendido por medio de su ministerio, eso le producía gozo. Pero mire que hay que permanecer en ese gozo. Entonces nosotros tenemos que aprender, ¿no? Tenemos que descubrir ese sentir que está en nosotros de poder gozarnos entre los hermanos. De que cuando estoy con los hermanos realmente soy feliz. No que, tengo que ir a la iglesia. Hoy tengo que soportar al hermano. Y así. ¿Hay culto hoy? No, es miércoles, es jueves. Qué bárbaro, gracias, Señor. Es jueves. ¿Se dan cuenta? Tenemos que ir descubriendo lo que se siente, lo hermoso que es ver a los hermanos, estar. Pero yo para poder gozarme con los hermanos le tengo que dar algo para que él se goce conmigo. No, él no me tiene que dar algo para que se goce yo le tengo que dar algo para que él se goce conmigo. ¿Qué le puedo dar a él para que se goce? Y le tengo que dar a Cristo. No, le tengo que dar al Señor. No, le tengo que llevar algo de Cristo para que se manifieste en mí, le tengo que llevar. Y entonces vamos a estar gozosos. Mira vos, qué maravilloso lo que el Señor a mí me enseñó lo mismo el Señor. Y cosas así. Entonces, está la corona de gozo. No es que el hermano puede pensar diferente a lo que yo pienso, pero aún así, porque no todos somos formados de la misma forma, porque estaban los que decían una vuelta a los hermanos, que había un desacuerdo entre los hermanos por la manera en que Jesús sanaba, y estaban aquellos que decían no, que Jesús no sanaba con barro, porque cuando vino el ciego, dice que agarró tierra, escupió y formó barro y lo puso en los ojos, ¿no? Y entonces, no, le dice, no es la manera en que Jesús sana. Jesús dice, me dijo que tomara mi leche y que me fuera a mi casa. Es decir, que vos tenés que tomar tu leche y tenés que irte a tu casa. Esa es la manera en que Jesús sana. Y bueno, entonces había un desacuerdo ahí. Y en ese desacuerdo no había gozo. Ese desacuerdo lo puso el diablo para poder causar división entre los hermanos. Pero ¿dónde podían ellos tener el gozo? En que el Señor lo había sanado, de una manera o de otra. Jesús me sanó.
Ahí estaba el gozo de Él. Amén. ¿no? Gloria a Dios. Y nosotros tenemos que sentirnos gozosos por el solo hecho que este hermano tiene a Jesús igual que yo. Él es un hijo de Dios igual que yo, tiene la vida de Dios igual que yo, ¿no? Ahora su manera, su forma, eso es relativo, hermano. Le invito a ponerse de pie, hermano. Gloria al nombre del Señor. Mañana vamos a seguir con esta hermosa palabra del Señor. Gracias, hermano Fabio, hermana Andrea, hermano Juan, que nos entretuvieron un poco con la palabra. Bueno, y Nico también, que nos trajo el himno nuevo que no es nuevo, que es viejo. Porque como dice la palabra, nada nuevo hay debajo del cielo, ¿no? Señor, te damos las gracias. Gracias por lo que hemos experimentado en esta tarde, por tu Espíritu. Señor, bendice a los hermanos que nos están viendo por Facebook. Ayúdales también. Si hubiera alguna persona que está enferma, Señor, algún hermano que está delicado de salud, alguna persona que esté escuchando este programa y necesite de tu poder, Señor, yo lo bendigo en el nombre de Jesucristo, a ellos y a los hermanos acá en la iglesia. Señor, porque esta gracia tiene que ser confirmada con prodigios, milagros y diversas maravillas, Señor. Amén de la fe. Oh Padre, te damos gracias. Te pido que tú acompañes a los hermanos de regreso a sus hogares, que los ayudes a llegar, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga. La reunión ha terminado, hermanos. Amén.